de segundo semestre nocturno. ¿Pasa, Dani? ¿Pasa, Dani? Hablemos un poco acerca primero de qué es el cerebro. Bueno, el cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Nos permite hacer un número increíble de funciones y tareas. Y es que no solo nos sirve para pensar, razonar o hablar, también para soñar, querer y emocionarnos. Este está ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente, llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones de protección tanto físicas como inmunológicas. Siguiente. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento del cerebro? Este funciona a través de los sentidos. El cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea, la procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. Además, entre las funciones del cerebro está la de ser el responsable de regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. El cerebro contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad todavía mucho más elevada de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Las sinapsis son las que permiten que las neuronas se conecten entre ellas. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones en el cerebro, se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. Siguiente. Bueno, la morfología del cerebro. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, separados por la cisura interhemisférica y comunicado mediante el cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formado por plegamientos denominados circunvoluciones constituidas de sustancias gris. Subyacente a la misma se encuentra la sustancia blanca. En zonas profundas existen áreas de sustancias gris conformadas por núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias fisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos. Siguiente. Las estructuras del cerebro. El cerebro humano forma parte del sistema nervioso central. Lo podemos distinguir en dos partes, que es el cerebelo y la médula espinal. El cerebelo es una estructura que conforma el 10% del volumen total del encéfalo, aproximadamente. Está especializado en el control de los movimientos, de las interacciones sensitivo-motoras y del equilibrio corporal. Esta parte del encéfalo se encuentra bajo los hemisferios cerebrales, envolviendo el tronco del encéfalo por su parte dorsal. Lo que une al cerebelo, al resto del encéfalo, son tres tractos llamados pedúnculos cerebelosos. Tiene múltiples conexiones con diferentes partes del córtex cerebral que envían información sobre los movimientos del cuerpo. Junto con los ganglios basales, interacciona con el sistema sensorio-motor, coordinado y modulando su actividad. En definitiva, el cerebelo se encarga de regular el movimiento y la postura, ajustando las salidas de los principales sistemas motores. Su función es muy importante y la lesión de este puede provocar déficits muy importantes incapacitantes en el movimiento, el equilibrio y el aprendizaje de secuencias motoras. La superficie cerebelosa se puede clasificar en tres partes, dos hemisferios y un vermis. En cuanto a su organización, el cerebelo posee tres capas, que es la capa granular, la molecular y la célula de Purkinje. La capa granular es la más interna y está formada por un gran número de interneuronas glandulares y de Golgi. La molecular es donde se encuentran los axones de las células.
granulares. También hay interneuronas, pero diferentes, estrelladas y de cesto. Y las células de Purkinje se encuentran entre las dos capas anteriores y están formadas por los cuerpos de las células de Purkinje. Las únicas células de proyección de la corteza cerebelosa, sus axones se dirigen a los núcleos profundos del cerebro. Por otro lado, encontramos la médula espinal. Es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en sentido anteposterior, localizada en el conducto vertebral, y es la encargada de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas. La aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las 4 extremidades hacia el cerebro. Y el eferente son las que el cerebro ordena a los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello y miembros. Entre sus funciones también podemos encontrar que esta se encarga del control de movimientos inmediatos y vegetativos, como el acto de reflejo del sistema nervioso central, simpático y parasimpático. La médula espinal es la prolongación del encéfalo. Pasa, Dani. Hablemos un poco acerca de los hemisferios cerebrales. Como les venía diciendo, el cerebro está constituido por dos mitades. La mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y la mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura que se llama cuerpo calloso, formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Pásala, Dani. Bueno, las funciones del hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal, perdón. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional. Aquí cabe la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que el hemisferio derecho es el dominante estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta es la mitad más compleja. Está relacionado con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que son muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke, especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función de la específica del área de Broca es la expresión oral, y el área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje. Eso, Dani. Anatomía cerebral. A su vez, en el cerebro podemos diferenciar distintas áreas, las cuales son las principales. Encontramos la corteza cerebral, que es la capa de tejido que conforma la cubierta externa del cerebro. En hemisferios superiores como los humanos, esta corteza luce con protuberancia y surco que le proporciona espacio adicional para almacenar toda la información importante sobre el organismo. Encontramos el cerebelo, estructura del tamaño de una nuez situada en la base del cráneo, bajo el lóbulo occipital. Esta coordina funciones como el equilibrio, el movimiento, la coordinación y la adquisición del lenguaje. El tálamo. Esta recibe información del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, la cual filtra antes de enviarla a la corteza para evitar una sobrecarga al cerebro. El hipotálamo. Esta es una glándula que controla funciones vitales del organismo como el ciclo del sueño,
la sed, la temperatura corporal y las sensaciones del dolor. Hipocampo, área ubicada al anterior del lóbulo temporal, es importante ya que aquí encontramos la memoria y el aprendizaje. Y por último está el bulbo taquídeo. Esta controla los altos reflejos, o sea, las funciones que el cuerpo realiza automáticamente, como es la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y el parpadeo. La hipófisis, glándula pituitaria. Esta se encarga de liberar las hormonas o precursores hormonales. Y la médula espinal, la parte del sistema neural que inicia en el área inferior del cerebro y se extiende a lo largo de la columna vertebral. Para continuar, es conveniente saber algo. Existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Con coincidente, el hemisferio izquierdo de nuestro cuerpo coordina la parte derecha y el hemisferio derecho de nuestro cuerpo coordina la parte izquierda. Continuando un poco acerca de la anatomía cerebral y sus funciones, podemos encontrar la protuberancia. Esta es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre la médula oblongada y el mesencéfalo. Es el segmento más prominente del tronco del encéfalo, cuya superficie anterior es convexa. El meninge. Las meninges son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central, añadiéndole una protección blanda que complementa a la dura de las estructuras óseas. El cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso es aquel que une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Se llama cuerpo calloso el principal conjunto de fibras nerviosas que une ambos hemisferios cerebrales. Esta estructura está formada fundamentalmente por axones neuronales recubiertos de mielina, con los que forman parte de la sustancia blanca del cerebro. El mesencéfalo. El mesencéfalo es una de las partes del cerebro más importantes en muchos sentidos. Por un lado, está situado casi en el centro del encéfalo, ocupando una parte de su zona más profunda y por consiguiente establece una comunicación directa con muchas de las principales estructuras del sistema nervioso central. El tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. A través del tronco cerebral circulan todas las vías sensoriales excepto la vía olfativa y la vía óptica. En el tronco central se encuentran los núcleos de dichas vías, cada uno con su propio papel funcional. La corteza motora. La corteza motora es una de las partes del telencéfalo que a su vez hace parte del encéfalo. Su función principal es la de favorecer el movimiento. Entonces, a través de ella generamos y mantenemos y finalizamos los movimientos. Gracias a la corteza motora se dan los movimientos voluntarios de forma consciente. En esta región se encuentra ubicada en el cerebro, en el lóbulo frontal, justo por delante de la cisura de Rolando y de la región somatosensorial. Los ganglios basales son un grupo de núcleos o masas de sustancia gris, acumulaciones de cuerpos o somas de neuronas, que se hallan en la base del cerebro entre las vías ascendentes y descendentes de la sustancia blanca y ahorcajadas sobre el tronco del encéfalo. Inicialmente el término se ocupó en descripción ontofilogenéticas o en clasificaciones topográficas. Siguiente. Lóbulos cerebrales. Cada hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho, está dividido en cuatro lóbulos y cada uno de estos coordina diferentes procesos cognitivos. El lóbulo frontal. Este se puede decir que es el más grande en nosotros los humanos, ya que este juega un papel fundamental en el procesamiento de funciones cognitivas en niveles como la planificación, la coordinación, la ejecución, el control de conducta. También es posible
establecer metas, la previsión de la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Este nace con la capacidad de tener influencia en los impulsos para así satisfacer nuestro deseo de manera inmediata, en favor de meta a largo plazo, y establecer teoría de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de los demás. Un ejemplo de esto es el hecho de ser conscientes de que sabemos algo que otra persona no sabe. Es posible gracias a la teoría de la mente. Lóbulo parietal. Este se encuentra entre el lóbulo frontal y occipital y se encuentra principalmente en procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor, la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También es posible el control de nuestros movimientos gracias a la cercanía que existe entre los centros de planificación del lóbulo frontal. Además, recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros inputs provenientes de otras áreas. Encontramos también el lóbulo occipital, que este es el menor de los 4 principales lóbulos de nuestro cerebro y que se encuentra en la zona posterior de nuestro cráneo, cerca de la nuca. Esta lleva información a la corteza, en nuestra corteza, ya que este juega un papel fundamental y crucial en el reconocimiento de objetos, la cual proyecta sobre nuestra retina, aunque por sí misma no tiene la capacidad de crear imágenes coherentes. Estas son creadas a partir del procesamiento de estos datos en una zona del cerebro llamada área de asociación visual. El lóbulo occipital manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de 2 canales de comunicación diferentes. Uno de ellos va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza. Procesa información de lo que ve y, es decir, contenido de nuestra visión. Y el segundo canal que va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal y que procesa cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos de movimiento y la localización de un contexto más amplio. Y por último tenemos el lóbulo temporal. Estos lóbulos se encuentran en cada hemisferio, ya que ambos son laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Este recibe información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y su función tiene que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de nuestros sentidos. Este juega un papel fundamental en el reconocimiento de rostro y voces, pero también en el recuerdo de nuestras palabras. Como podemos dar cuenta, este que está en azul es el frontal, el lóbulo frontal. Este se encarga de razonamiento, de movimiento, emoción, atención, lenguaje. El verde es el temporal, el cual se encarga de la audición, memoria, aprendizaje. Aquí encontramos al tronco encefálico, al cerebelo, al occipital, que se encarga de la visión, y el parietal, que es el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. Áreas de Brodmann. Una área de Brodmann es una región de la corteza cerebral definida como base en su citoarquitectura. Esta es la corteza cerebral, es la disposición de los somas de las neuronas que constituye la corteza cerebral. Esta cuenta con 47 áreas. Le voy a decir la más importante de ellas, aunque todas son fundamentales. Encontramos la corte sensorial primaria, la somatosensorial, que hace parte del lóbulo
parietal y la encontramos en el área 1, 2 y 3. La visual, que es el lóbulo occipital, lo encontramos en el área 17. El auditivo, lóbulo temporal, 41 y 42. Un ejemplo de esto puede ser la estructura 17 y 18 y 19 que se encuentra en el surco occipital o en el área asociativa visual. Aquí, como podemos dar cuenta, está la superficie de los dos hemisferios. Áreas de broma. La visión se encuentra en el lóbulo occipital en las áreas 17, 18 y 19. La audición en el lóbulo temporal, área 41 y 42. El tacto en el lóbulo parietal, área 1, 2, 3 y 4. Gusto